¿Qué se puede decir de Miguel Caride? En primer término, que soy su hija y por lo tanto tal vez mis apreciaciones no sean muy objetivas. Él fue una persona, y para mí lo sigue siendo, sumamente introvertida, sumamente tierna. Nunca se le escuchó un grito. Siempre trató de charlar y de hablar dentro del convencimiento, explicando. Era una persona que era muy feliz con muy poco. Estuvo siempre alejado de todo lo que pudo haber sido materialismo, comercio. Solamente vivió para su arte. Desde muy joven comenzó pintando, haciendo sus obras con todo sentimiento, inclusive frente a la falta de recursos económicos. Hay obra que está pintada de los dos lados de una tela o de un cartón. Utilizaba lo que tenía a mano y siempre estuvo en la búsqueda de una constante perfección, de querer transmitir a través de su obra sentimientos, situaciones, hechos de la vida, de poder estar asociado por sobre todas las cosas con la esencia y el espíritu del ser humano. Calculo que para aquellos que no sepan descifrar totalmente su etapa surrealista, solamente basta con ver la belleza, con ver su luz, con ver sus tonalidades, con ver esos seres que él creó. Cada ser trata de transmitir un momento en la vida, un momento en la historia, un momento y una sensación en el ser humano. Conocí a Miguel Caride en el año 2005 con motivo de la muestra que se hizo en la Galería Mamán. Fui con mi marido Daniel a ver la obra y a elegirla, y lo conocí allí por primera vez. Él estaba esperándonos en la calle para ir al departamento, que era su taller, su pequeño taller, y nos recibió con un saco, suéter. No tenía la pinta de un pintor, de esos pintores que están todos manchados. Nada, era un lord y una persona ya de 85 años, muy amable, con una voz muy pausada, muy suavecita, muy delicada. Y fuimos al segundo piso del departamento donde él realizaba la obra, porque, como sabrán, él tiene muy pocos óleos de gran formato. Generalmente trabajaba el pequeño y el mediano formato. Así que cuando abrió él la puerta del taller, descubrimos algunas obras apostadas en las paredes, que él había seleccionado para mostrarnos. Algunas estaban dadas a vuelta. Y lo que más me llamó la atención en ese momento fue el amor y el cuidado que profesaba por su obra. La iba mostrando, iba hablando de cada periodo. Y a medida que él iba tomando confianza, que yo le hacía preguntas, él empezaba a decir, bueno, esperen que le voy a mostrar otra cosa. Y iba a los roperos donde tenía guardadas sus joyas, porque eran como hijos los cuadros. Entonces los tenía envueltos en telas, y entonces descubría esas grandes joyas. Pienso que Caride también lo que buscaba era la perfección, porque era muy meticuloso, muy detallista. Lo vemos de sus primeras naturalezas muertas, el realismo de esas naturalezas muertas, el trabajo también del color, las capas de la superficie de la tela son superficies lisas, aterciopeladas, para que no se vea la huella del pincel, las gradaciones del color, la luz. Él tenía un concepto de la pintura como una búsqueda de lo espiritual, como una búsqueda de la perfección, pero no era una perfección solamente la búsqueda de la belleza,
venía ligado a una idea platónica, que la belleza también es el bien, era la perfección moral, la perfección espiritual, y pienso que Caride lo logró. Una anécdota que me quedó muy grabada es cómo él inició su etapa surrealista. Él me contaba que un día estaba muy desanimado porque él ya se había despegado de sus primeras naturalezas muertas, ese realismo mágico con aire metafísico que la primera etapa de su obra, y quería comenzar una nueva etapa, pero no encontraba cómo. Entonces caminaba por las calles de La Boca y en eso, a la distancia, él ve un resplandor. Me cuenta que ve un resplandor y no sabía qué era, si era una hojalata, si era un papel de diario todo abollado, pero a medida que se fue acercando, vio que era una piedra. La levantó, le gustó y se la llevó al taller. Una vez en el taller, la puso en un estante o en un lugar para poder pintarla y la empezó a pintar. Y así, día tras día. Y un día me dice él que venía de la casa para ir al taller y vio que la piedra no estaba en el lugar donde la había dejado. La buscó por todos lados y no la encontró. Y Caride me miró y me dijo, y desde ese entonces comencé a buscarla. Yo pienso que es el camino que él siempre hizo, el camino hacia la perfección. Ese camino lo hizo legible en sus pinturas surrealistas, ese imaginario, ese mundo de paisajes pétreos y personajes también muy singulares, que lo catapultó por un artista de gran envergadura y como uno de los representantes del surrealismo en la Argentina.